122.616 venezolanos, la creciente cantidad de migrantes que han atravesado la selva del Darién, una zona extremadamente peligrosa entre Colombia y Panamá, como parte de su ruta hacia Norteamérica, especialmente hasta aquí, hacia Estados Unidos. Yo soy Carla Salcedo Flores. Bienvenidos a este programa especial en Catatumbo News. Antes de comenzar, queremos invitarte a que te suscribas y a que le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te pueda avisar cada vez que tengamos un nuevo contenido. Comenzamos. Caracolín. Esta selva es conocida por ser una de las zonas más inhóspitas del continente, con condiciones ambientales muy difíciles. Grupos armados, traficantes y otros peligros. Sin embargo, ante la crisis económica y social en Venezuela, muchos migrantes han visto esta ruta como una opción a pesar de los riesgos. Precisamente el hecho de que se produzca una fuga masiva de un territorio, del territorio de un país, y sobre todo en condiciones como en el tema venezolano, un país que no se encuentra propiamente frente a un conflicto bélico o un desastre natural masivo, dice mucho de lo que está pasando dentro del país. Nunca pensé lo que era la selva del Darién. En los últimos años, el número de venezolanos cruzando el Darién ha aumentado exponencialmente. En muchos casos, se embarcan en esta peligrosa travesía tras agotar otros medios o rutas más seguras debido a las restricciones migratorias y la dificultad de conseguir visas en países de la región. Lo que ocurre en Venezuela precisamente es la negación de todos los derechos. Es la negación es una situación de supresión de la dignidad humana. Y esto tiene una respuesta natural frente al cierre de los espacios cívicos y la imposibilidad de que la gente logre la materialidad de estos derechos o la construcción de un proyecto de vida loable en función de sus propios esfuerzos. Y es esta huida masiva que se está produciendo con la esperanza de llegar hacia los Estados Unidos, Canadá, etcétera, donde la gente pueda buscar unas mejores condiciones de vida. Organizaciones humanitarias han señalado que los migrantes enfrentan condiciones extremas en esta selva, con falta de comida, riesgos, enfermedades, ataques y, muy importante, nada más y nada menos que combaten organizaciones que se dedican a la trata de personas. Las autoridades no han logrado descifrar la magnitud del problema, a pesar de que solamente prestan algún tipo de asistencia, llevan cierta contabilidad, etcétera, no han combatido con toda la fuerza del derecho y de la ley el tema del tráfico de migrantes y la trata de personas, que son dos cosas distintas pero que generalmente van de la mano. Uno puede ver cómo en Colombia se ofrecen de manera pública supuestos tours de viaje o con fines turísticos que no son tales. Esencialmente son mecanismos para sacarle dinero a los migrantes en situación de desespero para que no crucen el Darién y que puedan ir por vía fluvial hasta Nicaragua o hasta puntos en Panamá, etcétera. Pese a esto, la desesperación por mejores oportunidades han empujado a miles de venezolanos a tomar esta ruta, convirtiéndola en un símbolo de la crisis migratoria venezolana. Tenemos una realidad que realmente es muy preocupante, y es esa búsqueda de un mejor futuro de gente que se ve compelida, se ve expulsada de su país. El número exacto de personas que han muerto cruzando la selva del Darién es difícil de determinar. Muchas muertes no son reportadas o sencillamente los cuerpos no se recuperan debido a las condiciones extremas del terreno. Así de cruel es la situación. Definitivamente el éxodo de venezolanos, que ya no lo consideramos en nuestra perspectiva una migración, sino un éxodo,
El año 2023 fueron más de 523,000 migrantes los que cruzaron esta selva, los que se contabilizaron, mas no se sabe las vidas que fueron perdidas. Y en este año al corriente, en el 2024, van cerca del 250,000 de personas que han tratado de intentar cruzar antes de que el mandato de Joe Biden termine en este 5 de noviembre. Según organizaciones humanitarias y medios de comunicación, periodistas que se han especializado en cruzar el Darién, se estima que decenas de personas han fallecido cada año en esta peligrosa travesía, aunque el número podría ser significativamente mayor. Definitivamente, la selva del Darién se traga a las personas. La Organización Internacional para las Migraciones reportó que en el año 2022 al menos 36 migrantes murieron o desaparecieron en la selva del Darién, aunque reconocen que estas cifras pueden ser subestimadas. En el año 2023, con el aumento del flujo migratorio, las muertes continúan, aunque los números oficiales no siempre reflejan la magnitud real de este problema. Entre las causas, muchas muertes se deben a ahogamientos, enfermedades, también agotamiento físico, desnutrición o ataques por parte de grupos criminales que operan en la zona, lo que hace que el cruce sea extremadamente peligroso, especialmente para los migrantes más vulnerables, las mujeres embarazadas, niños y también los abuelitos. Este tipo de situaciones es muy importante destacar que los vulnerables se hacen más vulnerables. Es un escenario conveniente a la dictadura venezolana. La dictadura fomenta que la gente se vaya. Las mujeres son más vulnerables en el paso del Darién. Los niños son más vulnerables en el paso del Darién. Las personas de la tercera edad o discapacitados o personas que tienen alguna situación física que le impide, física o psicológica que le impide tener cierto estándar de normalidad, si es que eso existe, pero que tenga alguna dificultad, se hacen más vulnerables. Los enfermos renales, enfermos diabéticos, etcétera, que tienen enfermedades muy graves que no pueden ser tratadas en Venezuela, se hacen más vulnerables. Los venezolanos optan por cruzar la selva por una combinación de razones ligadas a la desesperación y la falta de opciones seguras y legales para migrar hacia el norte. Inicialmente, muchos países han implementado políticas migratorias más estrictas en los últimos años debido al aumento masivo de la migración venezolana. Esto te habla de las dificultades y de los crímenes atroces que los migrantes pasan dentro de la selva del Darién. Al llegar a la parte céntrica y la divisoria entre la limítrofe entre Panamá y Colombia, nos topamos diferentes condones y preservativos usados y diferentes pulseras, en las cuales estas pulseras el crimen organizado se las da en la parte de Colombia para cobrarles en este paquete turístico, afamado paquete turístico, que los arriesga y los deja vulnerables en medio de las partes céntricas de la selva para que ellos puedan seguir caminando, donde el problema más agravante de tránsito y dificultades es en la selva panameña. Las restricciones de visado, la dificultad de obtener estatus legal y las barreras para entrar a países como México o Estados Unidos han empujado a los migrantes a optar por rutas clandestinas. No es un lugar para migrar, Darién no es una ruta, es una jungla y Darién es una travesía mortal. Selva no es un lugar para niños, no es un lugar para mujeres y tampoco es un lugar para hombres. Esto ocurre porque las vías legales son limitadas o inaccesibles para la mayoría, especialmente para aquellos que no tienen recursos económicos para obtener visas o pasaportes. No se trata solamente de la selva del Darién, sino todo el cruce de Centroamérica constituye ha venido alimentando una cantidad de rentas ilegales, de rentas criminales, que ha hecho crecer también exponencialmente la instrumentalización de los migrantes dentro de estas rentas criminales. La gente es instrumentalizada, tiene que pagar a las autoridades policiales por hacer este cruce, por obtener un documento, porque no se le persiga, porque no se les retenga o porque no se implemente algún mecanismo de repatriación o de retención. El pasaporte venezolano es uno de los más caros del mundo. El tema de que estamos en una situación donde el régimen prácticamente está quitando la nacionalidad de facto a los venezolanos, ¿no? También la crisis económica, política y social en Venezuela ha provocado una escasez generalizada de alimentos,
medicamentos y servicios básicos, así como altos niveles de inseguridad, sobre todo para quienes pertenecen a esa clase media baja o pobre. Para muchos, quedarse en Venezuela no es una opción viable y la necesidad de encontrar estabilidad en otro lugar los lleva a asumir grandes riesgos. Fue una experiencia sumamente increíble, pero sumamente triste ver todos los peligros por los cuales los migrantes de diferentes partes del mundo, no solamente de Venezuela, de Asia, de Afganistán, de partes de África, de Haití y de todas partes del mundo, han conocido este lugar como el único camino para poder llegar hacia el afamado sueño americano. Dentro de este epicentro me ha tocado a mí dejar la investidura de periodista y tratar de salvaguardar a niños migrantes de Venezuela y niños migrantes latinos o cualquier niño que esté tratando de cruzar estos peligros y estos peligrosos ríos o bajando una loma peligrosa por las partes céntricas entre Panamá y Colombia. Por su parte, países que antes acogían a los venezolanos con mayor apertura, como Colombia, Ecuador y Perú, han comenzado a endurecer sus políticas migratorias debido a la magnitud del flujo de personas que entran a sus países. En muchos casos, los migrantes venezolanos se encuentran varados sin oportunidades de trabajo o regularización en estos países, lo que los impulsa a seguir avanzando hacia Norteamérica, con el destino final de muchos en Estados Unidos o en menor medida Canadá. La exposición a los peligros que implica ese cruce son múltiples. Los tenemos, bueno, primero luchar contra la fuerza de la naturaleza, ¿no? Además, los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, como el parón humanitario, han generado expectativas entre los migrantes de que puedan ser admitidos si logran llegar a la frontera. Afortunadamente, post-28, muchos de los estados que han roto relaciones con Venezuela no están repatriando a los venezolanos. Sería incoherente que tú sostengas que en Venezuela se producen violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y envíes hacia allá a los venezolanos justamente cuando estás diciendo eso. La situación del parol parece que no se renueva, así que quedan las personas en una suerte de limbo, en una situación muy compleja desde el punto de vista jurídico para obtener alguna fórmula de regularización. Eso presiona sobre todo el sistema de asilo, el cual se llena de situaciones o de solicitudes, algunas de ellas con cierta racionalidad, pero otras carentes de total racionalidad, que no son casos reales. Sin embargo, no todo es color de rosas. Al buscar una mejor calidad de vida, muchas veces los migrantes son víctimas de desinformación o de redes de tráfico de personas que les prometen cruces seguros o rápidos por el Darién, minimizando los peligros. Dentro de la informalidad de la ruta y de todo esto, de esta realidad que ocurre, no puede colarse algunos actores criminales o parte incluso de quienes explotan a los migrantes, porque recordemos que las organizaciones criminales venezolanas, sus primeras víctimas son los venezolanos mismos, personas que están vinculadas con el tráfico de migrantes, con la trata, pero también temas de abuso sexual, temas de secuestro, la venta de las mismas personas a quienes instrumentalizan como mano de obra o cualquier otra de las fórmulas vinculadas con la trata, explotación sexual. Es una dinámica absolutamente contraria a la dignidad humana, de gente tratando de restablecer su dignidad y finalmente termina en una de estas redes. Pero también, si logras pasar eso, te enfrentas también a una situación de las autoridades. Estas redes se aprovechan de la desesperación de los migrantes y los guían por rutas extremadamente peligrosas, sin las condiciones necesarias para enfrentar la travesía. Lamentándolo mucho, terminan en cadáveres. Nuestras travesías, las 4 que hemos recorrido dentro de la selva del Darién, han sido sumamente peligrosas, que es ver múltiples cuerpos en el camino de casi 3 a 4 días, caminando por 12 horas diarias, ver cuerpos en estado de descomposición de migrantes que no lograron salir de la selva y que terminaron ahogados por las fuertes corrientes del río. Rutas menos peligrosas, como viajar en avión o por carretera a través de Centroamérica, se ha vuelto inaccesible debido a los altos costos o a las restricciones migratorias de países como México, que han aumentado los controles fronterizos. Ante la falta de opciones menos riesgosas, muchos ven el cruce del Darién como su única posibilidad de avanzar hacia su destino.
con vida hasta allá afuera. Pero, ¿a qué costo estaría dispuesto usted a arriesgar su vida y la de sus seres queridos para tener una vida prosperada? Dejamos aquí esta pregunta al aire para pedirles que en los comentarios dejen sus impresiones y reflexiones. Yo soy Carla Salcedo Flores. Les invito a esta hora a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le dé clic a la campanita de notificaciones para que así YouTube les pueda avisar cada vez que tengamos un nuevo contenido.